Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube, donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente. Y en el tercer vídeo semanal, como hoy es el caso, hacemos la biografía real de una persona, de un personaje relevante para la historia de la humanidad, ya sea en los campos del cine, la música, artistas, científicos, investigadores, políticos, deportistas, etcétera. Bien, hoy vamos a hacer la biografía del que se consideró el padre de la animación en el cine, como fue Émile Cohl. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Émile Eugène Jean-Louis Cohl nació el 4 de enero de 1857 y falleció el 20 de enero de 1938. Fue un caricaturista francés de lo que llamaron el movimiento incoherente, dibujante y animador, y que fue llamado el padre de la caricatura animada, y también tenía otro mote como que era el parisino más viejo. El padre de Émile, Elie, era un vendedor de caucho y su madre era una costurera del lino. La fábrica de caucho para la que trabajaba Elie tuvo muchos altibajos, lo que provocó que la familia se mudara de una casa en París a otra. Émile vio poco de su padre durante su infancia y vivió con su madre enferma hasta su muerte en 1863. Un año más tarde, a la edad de 7 años, se matriculó en la École Professionnelle de Pantin, un internado conocido como el Instituto Boudron después de su fundador, y allí sus talentos artísticos fueron descubiertos y alentados. Al año siguiente, un resfriado lo mantuvo confinado en el apartamento de su padre, donde comenzó a coleccionar sellos, un pasatiempo que se convertiría en su única fuente de ingreso varias veces en su vida. El caos causado por la guerra franco-prusiana y el posterior asedio de París llevó al cierre de la fábrica de caucho, y Émile fue transferido a la menos exclusiva escuela Turgot, pero sus lecciones pronto fueron olvidadas cuando el adolescente vagaba por las calles de París para ver cómo se hacía historia. Hizo 2 descubrimientos que con el tiempo se convirtieron en los elementos controladores de su vida: el teatro de títeres Guignol y la caricatura política. Guignol era una forma de drama, generalmente involucrando triángulos amorosos, en el que los personajes eran interpretados por marionetas. Un subtipo del guiñol era fantoche, una forma de títere en la que la cabeza del titiritero estaba clavada a través de un agujero en una sábana negra con un pequeño cuerpo de títere debajo. Además, la caricatura política había comenzado en Francia durante el Segundo Imperio, pero había sido abolida, suprimida por Napoleón III. Durante las semanas libres de la Comuna, los caricaturistas eran libres de colocar periódicos en las calles para que todos lo vieran. El centro de esta actividad fue la Rue du Croissant, a pocas calles de la escuela Turgot. En 1872, Élie Courtet colocó a su hijo de 15 años en un trabajo, digamos, de aprendiz de 3 años con un joyero, y Émile dibujó caricaturas, se alistó en el regimiento de Cherburgo más adelante y dibujó algunas más. Élie lo colocó después como corredor de seguros marítimos, pero Émile dejó de ser corredor, consiguió un trabajo mucho peor pagado con un filatelista y declaró su preferencia por el dibujo, el estilo de vida bohemio y, si era necesario, pasar hambre. En 1878, Émile obtuvo una carta de recomendación para acercarse a André Gide, el caricaturista más conocido de la época, para hacer un trabajo. Gide había hecho su fama una década antes al publicar La Luna, un periódico crítico de Napoleón III. Sus prensas fueron destrozadas y fue encarcelado. Y comenzó después otro periódico que se llamó La Luna Rosa en 1876 para continuar con el trabajo que había hecho en su primera publicación. Para entonces había pasado de atacar a los individuos a hacer observaciones sobre lo ridículo de los valores burgueses conformistas en general. Sin embargo, el gobierno se estaba volviendo cada vez más liberal, dejándolo con pocos objetivos de renombre. Como resultado, su periódico cerró en 1879.
El trabajo de Mill como uno de los varios asistentes de Gill era completar los fondos y además incluso es posible que hubiera hecho algunas ilustraciones por sí mismo. Durante este proceso desarrolló un estilo de caricatura basado en la de Gill. La marca registrada de Gill era la cabeza grande y reconocible del objetivo, con una expresión bastante benigna sobre un pequeño cuerpo de marioneta. Claramente se basó en títeres de Fantoche. Emile tomó este estilo y agregó toques para sugerir movimiento e imágenes del resto de los títeres de Guignol. Alrededor de este tiempo adoptó el seudónimo de Emile Cole. El significado de Cole es oscuro. Puede ser del pigmento conocido como Cole o tal vez significa que Emile se pegó a su mentor Gill como pegamento, porque Cole es también pegamento en francés, y tal vez fue elegido porque sonaba exótico. La firma visual de una olla de pasta aparece en alguna de las caricaturas de Cole. Adolphe Thiers fue sucedido como presidente por Patrice McMahon, duque de Magenta, un monárquico conservador que había estado en Sedan. Se hizo cada vez menos popular bajo el asalto de las caricaturas. Hubo varias de Emile Cole sobre Adolphe Thiers y Emile Cole acabó en la cárcel el 11 de octubre de 1879, lo que le hizo bastante famoso. 3 meses después, Patrice McMahon renunció como presidente y se pensó que los caricaturistas eran los responsables. Fue sucedido por Jules Grévy, quien transfirió el poder real del puesto de presidente al primer ministro y la legislatura. Esto condujo a un periodo de estabilidad interna y prosperidad para Francia. A través de Gill, Cole se había familiarizado con un círculo artístico que se hacían llamar los hidrópatas. El grupo estaba unido por varias ideas modernas y un amor por la poesía. El grupo, como muchos otros de la época, basó la mayoría de sus actividades en personas impactantes. Como resultado de su nueva fama, Cole fue nombrado editor del artículo y portavoz del grupo Los Hidrópatas en octubre de 1879. Alrededor de este tiempo, el padre separado de Cole murió dejándole un modesto legado. Cole se propuso descubrir sus habilidades escribiendo y produciendo 2 obras satíricas que tuvieron un desempeño muy pobre. El coautor de ambas obras fue Norris, seudónimo de Edward Norris, un estadounidense que había sido arquitecto antes de renunciar a su vida anterior por el bohemio a orillas del Sena. Digamos que además de una fuerte amistad, Norris enseñó inglés a Cole, una habilidad que le sería útil más adelante. Cole se casó el 12 de noviembre de 1881 y su esposa más tarde lo dejó por un escritor. Al mismo tiempo, André Gill fue internado en el manicomio de Charenton y más tarde logró recuperarse y en 1882 presentó su primera pintura seria, El Loco. La mala recepción de la pintura por parte de los artistas lo envió de vuelta otra vez al manicomio. Mientras tanto, el grupo de los hidrópatas se disolvió en 1882. Su lugar en la vida, digamos, de Cole fue reemplazado por Los Incoherentes, un grupo fundado por Jules Lévy, quien acuñó la frase las artes incoherentes como un contraste con la expresión común de las artes decorativas. Los Incoherentes tenían incluso menos mentalidad política que los hidrópatas. Digamos que el enfoque era el absurdo, las pesadillas y el estilo de dibujo de los niños. El arte incoherente de Cole se unió a sus caricaturas y reportajes de noticias satíricas en La Nueva Luna, donde se había convertido en el principal colaborador y editor en funciones. Después se convirtió en editor en jefe en 1883. Ya por entonces los Incoherentes se habían vuelto tan populares que se organizó una exposición en la Galería Vivien que se llamaba Exposición de dibujo de personas que no saben dibujar. La contribución de Cole fue como algo que llamó retrato con parecido garantizado. La exhibición aceptó todas y cada una de las entradas siempre y cuando no fueran obscenas o serias. El público fue cautivado con el espectáculo y las ganancias fueron donadas a la asistencia pública. Hubo un segundo espectáculo en 1884 y en 1885 fue reemplazado por un baile de máscaras donde Cole fue disfrazado como una alcachofa. Un año más tarde, Cole produjo su obra más extraña y característica en la vena incoherente.
Fue algo así como el absurdo de las metáforas, una colección de más de una docena de expresiones coloridas que cobran vida. La vida personal de Cole no fue tan color de rosa como su vida profesional, y a pesar del nacimiento de su hija Marcelle Andry en mayo de 1883, pues tuvo siempre bastantes problemas con sus matrimonios. Después del colapso de su matrimonio, Cole se mudó a Londres para trabajar para Pick Me Up, una revista de humor especializada en artistas franceses, y más tarde regresó a París en 1896 y se casó con Suzanne Delphine, la hija de uno de los seguidores de Gill. Su hijo André Jean nació el 8 de noviembre de 1899 y para entonces Cole se había alejado de la caricatura, enviando dibujos humorísticos a revistas de bicicletas. En 1907, Émile Cole, de 50 años, como todos los demás de París, se había dado cuenta de las películas. Digamos que no se sabe exactamente cómo entró realmente en el negocio del cine. Un día Cole caminaba por la calle cuando vio un cartel que anunciaba una película obviamente robada, uno de sus rollos. Indignado se enfrentó al gerente del estudio Infractor, que era Gaumont, y fue contratado en el acto como escenógrafo, responsable de ideas de historias de una página para películas. La historia no es muy veraz porque no se sabe ni qué tira ni qué cortometraje fue, y puede ser que sea totalmente falsa. Digamos que Cole fue contactado para el trabajo por el director Etienne Anot, y quienes en algún momento había trabajado para periódicos de caricatura, y por lo tanto se podían esperar que conocieran a Cole por su reputación. En Gaumont, Cole colaboró con otros directores siempre que fue posible, aprendiendo cinematografía de Arnaud y dirigiendo persecuciones, comedias, piezas de hadas y concursos. Pero su especialidad era la animación. Entonces él siempre tenía en su mente pues el hacer una película animada. La idea de hacer animación nació del gran éxito de la película The Haunted Hotel, lanzada por Vitagraph y dirigida por J. Stuart Blackton. Se estrenó en París en abril de 1907 e inmediatamente hubo una demanda de más películas utilizando sus increíbles técnicas de animación de objetos. Cole consiguió empezar con su película, y Cole hizo Phantasmagorie de febrero a mayo o incluso junio de 1908. Esta es considerada la primera película totalmente animada. Estaba compuesta por 700 dibujos, cada uno de los cuales estaba doblemente expuesto, o sea, animado de 2 en 2, lo que llevaba a una duración de casi 2 minutos. A pesar del corto tiempo de ejecución, la pieza estaba repleta de material ideado en un estilo de corriente de conciencia. Tomó prestado de Blackton en el uso de un efecto de línea de tiza que para la época pues era como un efecto especial bastante interesante. Phantasmagorie se estrenó el 17 de agosto de 1908 y después hizo 2 películas más, La pesadilla del títere y un drama de marionetas. También en Estados Unidos se llamó Love Affair in Toyland, y curiosamente en el lanzamiento británico se llamó Mystical Lovemaking. Estas 3 películas están unidas por su estilo de línea de tiza, y los protagonistas títeres y son los que dan un poco el ambiente a la película y las transformaciones constantes. Ponía diferentes dibujos en cajas de luz, los fotografiaba, los trazaba y así iba haciendo diferentes opciones. El resto de las películas que Cole hizo para Gaumont implican extrañas transformaciones, algunos grandes efectos mate, animación amorosa de marionetas e incluso algunas adaptaciones como El pequeño Fausto. Otras películas usaron recortes articulados o partes animadas en cartón incluso. Digamos que en vida la película más famosa de Cole fue El pintor neoimpresionista, realizada en 1910. Se ve como un artista está dibujando un modelo clásico que sostiene una escoba como figura de palo cuando un coleccionista irrumpe en digamos en su estudio para saber el progreso de su trabajo. El artista muestra al coleccionista una serie de lienzos de colores en blanco
Se puede ver que la película está teñida de color y mientras enseña esos lienzos, el coleccionista los imagina dibujados en el lienzo. El 30 de noviembre de 1910, Cole dejó Douaumont para ir a Pathé, probablemente por un tema económico. Hizo solo 2 películas animadas antes de verse obligado a trabajar exclusivamente en vivo como director de burlesques protagonizados por Jobard. Cole hizo 10 películas de Jobard entre marzo y mayo de 1911 antes de irse de vacaciones. Al parecer una de estas películas fue el origen de la pixelación, la técnica de aplicar stop motion a los seres humanos. Más adelante, en septiembre de 1911, Emile Cole se enteró que su hija André había muerto debido a un aborto espontáneo. Insatisfecho con Pathé y demasiado orgulloso para regresar a Gaumont, Cole firmó con Eclipse en septiembre. Solo 2 de las películas de Cole han sobrevivido, una conocida como The Nippers Transformation y donde se ve cómo es una primera película de animación occidental que se filmó o que se mostró en un cine japonés. Y el contrato del Eclipse no era exclusivo, por lo que Cole hizo películas para otros estudios. A principios del siglo XX, muchos de los primeros estudios cinematográficos en la industria cinematográfica de Estados Unidos tenían su sede en Fort Lee, Nueva Jersey. El estudio estadounidense de Clair fue dirigido por el amigo de Cole, Arnaud, y a medida que Clair se estaba moviendo hacia las comedias para el público estadounidense, no fue demasiado difícil para Arnaud que su amigo fuera enviado al otro lado del Atlántico para unirse a él. Cole, su esposa Suzanne y su hijo André navegaron en primera clase desde Francia a la ciudad de Nueva York. En Ellis Island se le exigió por razones sanitarias que se afeitara el bigote que había usado durante 30 años en honor a André Gide. Cole tenía 2 tareas básicas en Fort Lee: inserciones humorísticas de noticieros y la serie animada de Newlyweds. El noticiero, uno de los primeros de su tipo, fue iniciado por la compañía en 1912 y continuado por Universal, que era distribuidor de Clair. Más adelante, Cole comenzó a trabajar en la serie de Newlyweds en noviembre de 1912 y las películas comenzaron a aparecer en los cines en marzo de 1913. Los anuncios de las películas de los recién casados son los más antiguos registrados en usar la frase dibujos animados. El éxito de la serie llevó a una explosión de la animación y todas las adaptaciones de tiras cómicas de periódicos fueron, digamos, pues intentados de llevar al cine. Más adelante él siguió haciendo diferentes historias y con bastante éxito. El 11 de marzo de 1914 la familia Cole dejó Nueva Jersey para volver a París y ya nunca regresaron. 8 días después, un incendio destruyó la mayoría de las películas estadounidenses de Clair, incluidas todas menos 2 hechas por Cole. El caos causado por el incendio casi paralizó el trabajo de Clair en Francia. Cole hizo un puñado de películas para Clair, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial, el 3 de agosto de 1914, obligó a esas películas a ser retenidas durante años antes de ser estrenadas. Para el 11 de agosto, el 80% de la industria cinematográfica francesa se había alistado o había sido reclutada. Cole, a sus 57 años, era demasiado viejo para luchar, pero se ofreció como voluntario mientras seguía trabajando en Eclair. Debido a que su corazón ya no estaba en su trabajo porque su esposa Suzanne estaba muriendo lentamente. En 1916 las caricaturas estadounidenses tomaron Francia y Gaumont importó diferentes piezas de caricaturas por primera vez desde las primeras películas de Blackton. Las películas animadas se anunciaban con el nombre y la cara de su animador, Raoul Barré, y digamos que Barré es el individuo que robó, entre comillas, las técnicas de Cole. Fue en ese momento que Cole fue abordado por Benjamin Rabier, un popular ilustrador de libros infantiles, y quería que Cole animara a sus personajes. El productor de la serie fue René Navarro, un exactor que se había hecho famoso interpretando al antihéroe Fantomas en una serie de películas de cine mudo de 1913 y 1914. La serie duró varios años. Cole continuó trabajando con Eclair a lo largo de diferentes periplos, principalmente haciendo inserciones de noticieros.
y además Cole pasó el resto de la guerra sirviendo a su país y unió al United States Air Service Supply como voluntario el 11 de mayo, ya que su hijo Andrés se había unido a la división de transporte americano en noviembre anterior. Cuando terminó la guerra, Cole abandonó Eclair en mayo de 1920 y hizo su última película significativa, El títere busca un apartamento, que fue estrenada en la mansión de marionetas en abril de 1921. Digamos que eso obtuvo muy poca repercusión porque solo pusieron una línea en las principales revistas y periódicos. Ya nadie se preocupaba por el trabajo de Cole ni por ningún otro cineasta francés. La carrera de Cole había terminado ya que no había forma de justificar el costo de un corto animado en un mundo de películas de acción en vivo. La situación de Cole se deterioró durante la Gran Depresión y soportó años de pobreza severa, mientras que Georges Méliès fue galardonado con la Medalla de la Legión de Honor en 1931, se presta poca atención al trabajo pionero de Cole en el cine de animación. En la primavera de 1937, a la edad de 80 años, tuvo un accidente doméstico con una vela que prendió fuego a su barba. Durante unos meses tuvo que estar en un hospital de caridad y el joven periodista cinematográfico René Jean ayudó a organizar una proyección benéfica de la obra de Cole que se proyectó en el cine de los Campos Elíseos el 19 de enero de 1938, curiosamente el día antes de la muerte de Cole, 2 semanas después de su 81 cumpleaños. Casualmente también Georges Méliès murió unas horas antes. Las cenizas de Cole se guardan en el columbario del cementerio de Père-Lachaise en París. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías reales. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.